me vino encima. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes, aquí en la pantalla de C5N. Hoy, lunes feriado, hoy la conmemoración del General San Martín y un programa atípico, pero cargadísimo de información. Fue una semana fructífera para el equipo de La Ley de la Selva, así que quédate hasta las 0:30, no te podés perder ni un minuto. Y ¿sabes qué? Vamos a hablar de varios temas de la agenda económica, de la agenda política, temas realmente muy trascendentales, como por ejemplo el de Luis Caputo, el ministro de Economía, que habilitó nuevamente que se presten los dólares de los ahorristas. Desesperado por intentar reactivar una economía catatónica, Caputo desmantela una regulación macroprudencial que duró 25 años. Y claro, imposible no pensar qué pasaba hace 25 años, imposible que no remita esta flexibilización al corralito de Domingo Cavallo. Claro, hay mucha preocupación por esto entre los ahorristas. No es exactamente lo mismo lo que se rehabilita. En un ratito vamos a hablar de los riesgos y de las advertencias que levantó este anuncio. También vamos a ver si los bancos efectivamente van a ofrecer estos préstamos, pero de esto te voy a hablar en un ratito. Lo que viene cargado es la discusión sobre el sucesor de Milei. Hubo cantidad de encuentros en estos últimos días. Ustedes saben que me dedico especialmente a escrutar al Círculo Rojo. Hay sobremesas, hay desayunos, hay cafés. Hoy te vas a enterar de datos exclusivos sobre la danza de nombres que se armó. Algunos outsiders, otros no tanto. Un banquero como Jorge Brito, un zar de los medios como Daniel Haddad. Claro, estamos hablando de una carrera que se lanzó y que se lanzó ya de manera irrefrenable. Se dio vuelta el reloj de arena y las especulaciones en algún caso son globos de ensayo. Hay muchas conversaciones en simultáneo que buscan justamente dar con el nombre de ese sucesor. ¿Qué hará Axel Kicillof, por su lado, como el candidato que asoma como el más obvio del peronismo, el que mejor aparece en las encuestas, el que tiene más presencia por la gestión, a la vez el que está más cruzado por resistencias de un lado y del otro? En un rato también es tema del editorial de La Ley de la Selva. Vamos a pasar también sobre el escándalo, ya lo podemos definir así, el escándalo del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Claro, a medida que se acelera el proceso político, las multinacionales que se tiraron de cabeza sobre las ventajas que dio Caputo para conquistar inversiones en los recursos naturales, empiezan a decir, che, ¿y si esto se termina? ¿Y si esto se revierte? Bueno, vamos a hablar de un caso particular, de un emprendimiento minero, el emprendimiento Los Diablillos, pero claro, aparece Federico Sturzenegger también en el ojo de la tormenta, luego de haber hecho tropezar al oficialismo como lo hizo en el Congreso. En el Congreso, justamente, lo que aspira que se discuta Karina Milei es la suspensión de las PASO. Digo Karina Milei porque el presidente estuvo corrido de la gestión en estos últimos 10 días, pero Lucía Isikoff nos trae en un ratito un informe especial súper dateado sobre qué plan abandonaron, el de las colectoras que le estaban ofreciendo a los gobernadores, y qué están pensando en esa nueva mesa que se armó con el PRO para hacer con las PASO. Vamos a tener la columna política en un ratito, pero vamos a hablar también de un tema que sacudió a la opinión pública en estos últimos días, que fue el de la ciencia. Vamos a entrevistar a un científico bahiense, se llama Facundo Crestía, que descubrió un gen del Alzheimer sensible a una molécula en especial que podría funcionar como tratamiento
y que fue echado del CONICET, casi simultáneamente a su descubrimiento. Pero pongámonos en marcha, porque lo que hoy te traigo, en principio, es algo que no ocurre en Argentina, que ocurre en Estados Unidos, pero que no tiene que ver con la política estadounidense, tiene que ver con la política local. Donald Trump se aproxima a las elecciones de noviembre en Estados Unidos con una certeza. Tiene muchos más aliados en Latinoamérica que los que tenía cuando asumió. Puede perder, y es lo más probable que ocurra, que pierda en esas elecciones de medio término en noviembre. Puede que esto incluso condicione el resto de su mandato, que condicione la guerra, que condicione muchas cosas. Ahora, la aproximación de Trump hacia América Latina fue volver a la doctrina Monroe, volver al siglo XIX y a ese momento en el que Estados Unidos dijo, acá mando yo. Claro, mal no le fue a Trump con la reedición de esa doctrina. De las 7 elecciones que hubo en América Latina en los últimos 18 meses, la ultraderecha ganó en las 7. Sí, el último fue Abelardo de la Espriella, antes Keiko Fujimori en Perú, antes Daniel Noboa en Ecuador, antes José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia, 2 más en Centroamérica. Y en todos esos casos, lo que hizo Donald Trump fue instalar una especie de regentes, de delegados, que operan sobre la política doméstica de manera muy, pero muy fuerte, muy notoria. El testimonio que quiero que escuches es el de un embajador que renunció, que fue embajador de Donald Trump, pero que se fue de ese cargo en Panamá, que se llama John Freely, que habló esta última semana con un podcast del diario británico The Guardian y que hace una revelación realmente pasmosa. ¿Qué espera Trump de sus aliados en nuestra región? Esto que cuenta el embajador. When the first and only time that I ever met President Trump, I walked into the Oval Office, and I had briefed presidents before, and I knew what the sort of standard routine was. And he looks up at me, and the very first thing he says to me is, "So you're my ambassador in Panama. What do we get from Panama?" That's what he asked me. We got the world's largest economy and the most powerful military. Panama is a country of 4.5 million people. It's got no military. And he wants to know what we get. ¿Qué sacamos de estos tipos? ¿Qué nos dan estos tipos? Cuenta este embajador que le preguntó Donald Trump. Él, alarmado ante la pregunta, le explica que la existencia del Canal de Panamá es muy útil para Estados Unidos porque, por ejemplo, abarata muchos de los bienes que van de la costa este a la costa oeste. Ante esta obviedad, lo que le responde Trump es, mira, ¿quién lo hubiera dicho? Claro, lo que concluye este ex embajador es que la ignorancia de Donald Trump y su entorno más inmediato lo convierten en alguien absolutamente transaccional, en alguien que espera simplemente obtener una ventaja de cada territorio que va conquistando para sus propios intereses. Y claro, vaya si lo hizo en estos países donde fue coronando gobernantes que le responden casi como virreyes. Nuevamente, basta ver la asunción de Abelardo de la Espriella, que directamente vivía en los Estados Unidos antes de convertirse en presidente de Colombia. ¿Cómo no va a decir estas cosas que dijo esta última semana el embajador de los Estados Unidos aquí en Argentina, Peter Lamelas? Escúchalo. China exige sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI. Entienda eso. Cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta. Esto no vale, dice el embajador de los Estados Unidos,
como si tuviera autoridad sobre esa roca debajo del subsuelo de Neuquén, República Argentina, ¿no? Aclaro. Digo, hay veces hay que aclarar, porque mirá lo que siguió diciendo luego de mencionar el entuerto con Huawei, justamente por quien provee de fibra óptica y de Wi-Fi a Vaca Muerta. Esto también decía Lamelas. La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. Todo esto lo dijo en un evento organizado por AmCham, por la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, el embajador después de haber amenazado a los directivos de la cooperativa neuquina que entrevistamos la semana pasada aquí, con que si contrataban a Huawei, una empresa china, les iban a sacar la visa a todos ellos. Claro, lo que hay en discusión son contratos por cientos de millones de dólares de acá en adelante y en muchos frentes, porque en ese mismo discurso Lamelas también dijo que Estados Unidos quiere ayudar a financiar la red de transformadores para el área metropolitana de Buenos Aires, para que no haya cortes en el área metropolitana de Buenos Aires, pero que también lo va a hacer en caso de que no participen empresas chinas. Esto lo dijo justo después de que la provincia de Buenos Aires le adjudicara a Huawei parte de la provisión de esos transformadores que se van a instalar por valor de 800 millones de dólares. Claro, esto es coorganizado por el gobierno nacional. Es el gobierno nacional el que tomó la decisión final de darle este contrato a Huawei. Y por ahora lo defienden. Hay que ver luego de la presión estadounidense qué terminan haciendo, pero claro, los embajadores se parecen cada vez más a Lamelas. El embajador de Trump en Canadá, de hecho, lo llevó al extremo de que están juntando firmas, ya juntaron 200.000 firmas para declararlo persona no grata, y cada vez se parecen más al hombre que escuchamos en un principio denunciar esta brutalidad, digámoslo así, del presidente de los Estados Unidos cuando dice ¿qué le sacamos a estos tipos? Claro, analistas como Ian Bremmer, por ejemplo, un politólogo que también hemos entrevistado en este ciclo y que publica habitualmente en el New York Times, dicen que esta elección de noviembre empieza a cerrar la era Trump en Estados Unidos. Dicen también que va a denunciar fraude en caso de que pierda esas elecciones. Y que, claro, enfrenta este medio término en peor condición que ninguno de sus antecesores, salvo Nixon, que finalmente fue destituido por el escándalo Watergate. Ahora, ¿qué pasa con los países que sacan los pies del plato? ¿Qué pasa con los que no deciden en sintonía con los deseos de Washington? Bueno, en general son hostilizados. Son hostilizados a un extremo a veces bélico, como le pasó a la Venezuela de Nicolás Maduro, con la invasión de enero de este año y el secuestro del propio presidente en aquel momento. Claro, ahora en Venezuela hace y deshace Trump de la mano de Delcy Rodríguez, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con la elección argentina el año que viene? Y ahí aparece la danza de encuestas. Una danza de encuestas que tiene preocupada a la Casa Rosada, donde consultores como Giacobbe, el más consumido en la Casa Rosada, el más consumido también en el macrismo, empiezan a presentar a Axel Kicillof con mejores números que el propio Milei. Ahí está la imagen positiva, ahí está la imagen negativa, ahí está la imagen regular, y esa brecha entre el 36.7 y el 33.9 de Kicillof y Milei respectivamente, y preocupó, no es para menos. Claro, también aparecen otras figuras como Miriam Bregman. Fíjate, acá están los nombres en danza desde hace años, pero
Miriam Bregman, en otra encuesta de Atlas Intel, la que publica Bloomberg a nivel regional, aparece entre los primeros nombres, en el primer pelotón. De hecho, con una imagen positiva inferior a la del presidente, pero con una negativa también inferior. Un diferencial mejor que el de Javier Milei. Algunos dicen esto no se traduce en votos todavía, pero claro, la imagen puede traducirse en votos en la medida en que una oferta electoral se estructura. Y así como en algunos casos le empiezan a exigir definiciones para calmar al establishment, al retador, en este caso Axel Kicillof, le empiezan a aparecer también exigencias por izquierda que se montan sobre estas encuestas, sobre la referencia que empieza a ocupar también Miriam Bregman. Publicó un artículo que me pareció especialmente interesante y respetuoso incluso como crítica, Fernando Rosso, que es el director de La Izquierda Diario, fundador, también conductor del Círculo Rojo en Radio Con Vos, bueno, un intelectual del FIT, importante. Escribió este artículo provocador, comparando a Axel Kicillof con Tony Blair, el hacedor del New Labour en Gran Bretaña, padre de la tercera vía, y de algún modo continuador de Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher la sucedieron otros primeros ministros conservadores, pero de algún modo continuador de la gestión Thatcher desde el centro izquierda. Y lo que sostiene Rosso es que hay un riesgo para Kicillof de convertirse en Tony Blair, de gobernar en otro sentido, pero no poder salir de las coordenadas que marca a fuego, en algunos casos, este gobierno. ¿Qué dice? Bueno, dice que puede sufrir Kicillof una blairización. Yo hablé de esto la semana pasada, porque se había discutido en radio, pero ahora que escribió concretamente esto Fernando, y que de hecho menciona los comentarios que se hicieron aquí la semana pasada, quiero detenerme acá un segundo. Dice, la definición de blairización es esta. Thatcher había modificado la distribución del poder antes de que el Estado distribuyera ingresos. Debilitó sindicatos, privatizó empresas, redujo la negociación colectiva, amplió el peso de las finanzas. Blair corrigió parte de eso, lo hizo con gasto público, transferencias, derechos mínimos, servicios universales, pero no reconstruyó de manera simétrica las fuentes colectivas de poder que se habían destruido en los 80, que había destruido Margaret Thatcher. Podía haber, dice Rosso, más política social, pero al mismo tiempo una estructura distributiva mucho más desigual que la de la Gran Bretaña previa. Y va más allá. Dice, Kicillof puede hablar sobre los lastimados de Milei, sobre la morosidad, sobre los problemas de empleo, sobre la destrucción de la industria. Puede incluso ganar y puede revertir algunos de los aspectos más brutales del modelo Milei y, sin embargo, no alterar sus bases. Blair mostró que se puede ganar, que se puede hacer que la gente gane más, que se puede mejorar servicios, crear derechos, reducir la pobreza, mientras sobreviven victorias estructurales de la derecha. Es una pregunta válida la que se hace Rosso. En primer lugar, porque el peronismo viene de una experiencia muy fallida, en la cual justamente no fue capaz de revertir los aspectos más estructurales del programa de Macri. El endeudamiento, por ejemplo. Es una pregunta válida que se hacen también en La Plata, porque lo que encarnó Milei es mucho más que la frustración con un equipo económico, con un candidato como Sergio Massa. Es un clima de época a nivel mundial el que se expresa en Milei. Y la pregunta es ¿hasta cuánto se puede revertir una transformación, un reseteo macroeconómico como el de estos años? Insisto, es una pregunta que se hacen también en La Plata. Por eso, Kicillof viene insistiendo con la fuerza social que necesita alrededor suyo, no solo para ganar, sino para gobernar.
Yo personalmente creo que le están pidiendo demasiado, que Rosso le pide demasiado a la figura de Kicillof. Incluso que se sale en un punto del marco de análisis del marxismo tradicional, que tiene más que ver con lo material que con las personas o con sus ideas. También le termina pidiendo demasiado al Estado una posición así, porque no es solo desde el Estado que se pueden revertir cambios tan estructurales. La derrota que experimentó la clase trabajadora, el pueblo, como se lo llame, en estos últimos años se dio más en la arena social, más en lo material, más en lo económico que en lo político. Pero aún así, la pregunta existe y es válida. Tan válida como la que se hacen desde la derecha los que le exigen definiciones en sentido contrario a Kicillof. Los que le dicen, no sé, asegurarles a los acreedores que van a cobrar la deuda, deja a Horacio Marín al frente de YPF, anunciar que vas a dejar a algunos funcionarios al frente de determinados organismos. Claro, son condicionamientos en ambos casos. Lo que surja del tironeo social en estos meses y lo que surja de la elección también en tanto tironeo político va a marcar el pulso de los próximos años. Pero, claro, por un lado uno lo ve a Kicillof en marchas como fue a la de la ley de tierras, lo ve anunciar medidas como el alivio para los morosos del Banco Provincia, lo ve atender temas, cuestiones que Milei se niega a atender, y lo ve también haciendo gestos para tratar de mostrarle a los sectores que más lo rechazan que es uno más en el sistema político. Me decía un financista, cuando un inversor de Wall Street piensa en Kicillof, piensa en un monstruo. Cuando piensa en Cristina, piensa en un monstruo. Por eso es que, por ejemplo, en reserva fue Pablo López, el ministro de Economía, a una gira por Londres, por Nueva York, para que lo vean físicamente. Fue buena la recepción que tuvo. Dejó buena impresión en general en esos inversores. Pero claro, tiene varias espadas económicas, Kicillof, que probablemente se empiecen a mostrar más en los próximos meses, mientras empieza a rodar el candidato por estos plenarios que se van a seguir haciendo, con agenda internacional como la que ya anunció que va a tener en Uruguay, por ejemplo, esta semana, Kicillof. Ahí está Cristian Girard, el director de ARBA, ahí está Augusto Costa, el ministro de la Producción, ahí está Juan Cuatromo, el presidente del Provincia, el propio ministro de Economía. Hay un cuerpo de pensamiento económico con su diversidad detrás de Kicillof que probablemente empiece a jugar un poco más. Claro, cerca del gobernador lo que dicen es, ¿nos conviene mostrar las cartas? ¿Nos conviene lo de Ricardo Quintela, decir qué cosas vamos a expropiar, qué cosas vamos a revertir, para contentar al planteo por izquierda que asoma desde el trotskismo, pero también desde algunos sectores del peronismo? ¿Conviene o nos achica en términos de alcance electoral? Bueno, son cuestiones que se van a seguir discutiendo mucho. Mientras en el establishment buscan a alguien que no sea Kicillof para reemplazar a Milei y alumbrar una especie de mileísmo sin el elenco actual, sin la cúspide del elenco actual, porque todos los demás, bueno, los ministros son todos de Macri. Y ahí aparecen los outsiders, ahí aparece Daniel Haddad, ahí aparece Jorge Brito. En torno a ellos se discute en cafés, se discute en sobremesas, se discute en cenáculos muy reservados y empiezan a volar globos de ensayo también. Porque Dante Gebel ya nos mostró que puede haber un raíz mediático de 2 semanas para intentar instalar un candidato y en la medida que eso no avanza, se vuelven a Miami. Claro, lo que pasa es que, de vuelta, el reloj de arena se dio vuelta y empezó a correr el tiempo. La misma encuesta de Giacobbe, que lo marca a Kicillof muy arriba de Milei, marca las preocupaciones económicas de la gente. Y cuando uno las ve, se da cuenta por qué apuran la búsqueda de un candidato alternativo. Casi el 60% dice
que la economía está empeorando, 58,9%. Este es un dato lapidario, quizás incluso más que la imagen negativa arriba del 60% que le midieron al presidente las últimas encuestas. Y no extraña, la verdad. Un dato oficial que se conoció la semana pasada es que cayeron en julio 20% las ventas de boletos en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿La gente está caminando al laburo? ¿O es que los bondis no pasan más? Porque lo que está pasando es que el gobierno redujo los subsidios porque ajustó, no habilitó aumento de boletos porque no quiere que le pegue en la inflación, porque sabe que es también una bomba de tiempo estirar tanto aumentos que ya vienen pegando fuerte. Pero lo que terminó pasando es que los bondis no pasan más. Este fin de semana hubo 2 ramales que no funcionaron de trenes. Y empieza a pasar que el último tren, en vez de a la 1 de la mañana, se va a las 10 de la noche. Ese deterioro en la vida cotidiana es lo que se expresa en la encuesta de Giacobbe. La economía está empeorando en muchos aspectos, ya no solo en el salarial, ya no solo en la cuestión de los endeudados, sobre lo cual vamos a tener una mesa en instantes con 3 de los autores de los 30 proyectos que hay en el Congreso para atender su emergencia. Ya están aquí en nuestros estudios los diputados Hackman, Juliano y Del Caño con 3 proyectos distintos de los 30 que hay para debatir la morosidad. No es solo la morosidad, es en un montón de aspectos que se está deteriorando la calidad de vida. Y claro, los argentinos que no se identifican con ningún partido, que ya son mayoría, actualizan un grito que también recuerda 25 años atrás, el que se vayan todos. Mirá esto. Este es un dato de la UBA, de la encuestadora que montaron ahí en la Facultad de Ciencias Sociales. 2026 tiene al ninguno como claro ganador, como clara identidad política mayoritaria. Ni el peronismo, ni el PRO, ni la Libertad Avanza, ni la izquierda, ni otros. Ninguno. Esto abre, por supuesto, todo un abanico de posibilidades, pero expresa la debilidad de un gobierno que le pidió, por ejemplo, ayuda al PRO nuevamente, que disfraza de fortaleza ese pedido de ayuda, pero que termina sentando a su propia mesa a los dirigentes de un partido que sostiene su candidato. Hernán Lacunza vino acá hace 2 semanas y este fin de semana dijo: yo sigo en carrera. Patricia Bullrich cree que en esto hay una oportunidad, y mira cómo lo dice. Desde una perspectiva política estratégica para la Argentina, poder tener una coalición que se vaya conformando para las próximas elecciones es muy importante. No solo para la gobernabilidad presente y para las cosas que el gobierno necesita ahora o que la oposición constructiva quiera plantear, sino también para el futuro. Porque vos sabés que cualquiera que está mirando en la Argentina, que quiere usar la ley de inocencia fiscal y sacar los dólares que tiene en una caja fuerte o en su casa, o un inversor extranjero, te va a preguntar qué va a pasar en las elecciones. Porque un año de tiempo es muy poco, 1 año y medio. Entonces, para nosotros empezar a generar ese acuerdo político, que no solo es con el PRO, también tiene que ser con el radicalismo y con algunas fuerzas provinciales, nos va a dar mucho más espacio de gobierno y de certeza para que va a influir positivamente en el ciclo económico que tiene que arrancar a mayor velocidad, ¿no? Claro, las preguntas que, dice Bullrich, hacen los inversores son las preguntas que se cuelan en estos cafés reservados de los que les hablaba. Uno, por ejemplo, cruzó a Marco Bulgeroni con Sebastián Eskenazi, 2 importantes empresarios del mundo de la energía, y también participó Haddad, que esta semana se cansó de reunirse con gente. Había un par más, todos hartos de Milei. Esa es la expresión que utilizó uno de ellos al conversar conmigo. Hartos
de Milei. Cuando le preguntaban a Haddad si realmente iba a ser candidato, bueno, se iba por tangentes, sabe que lo sea o no, ya construyó poder con esto que hizo esta semana el dueño de Infobae. Ahora, Roca, Paolo Roca, el dueño de Techint, también en simultáneo avisó que auspicia al que se le anime a Milei. Roca tiene en conciliación obligatoria su planta de tubos con costura ahí en Valentín Alsina, los que se usan para el gasoducto que no le dieron a él, sino a los chinos. Y quedó herido por lo de Don Chatarrín como pocas veces él mismo. Héctor Manieto, el dueño de Clarín, acaricia la bendición oficial a la compra de Telefónica. Hay una empresa que asoma ahí, Metrotel, que tiene como CEO a un directivo de 2 décadas en Clarín, en Cablevisión Holdings, que parece va a ser la forma en la cual van a cumplir con el fallo que los obligó a desprenderse de 6 millones de usuarios, ahora que tienen el monopolio total. Hablando de monopolios, José Luis Manzano, con Edenor y con Metrogas, ya tiene más poder como proveedor de servicios públicos del área metropolitana de Buenos Aires que lo que nunca ningún empresario tuvo. Y si le dan AISA en los próximos 15 días, digo porque el 27 de agosto termina el plazo para la privatización de AISA, la mayor empresa de potabilización y servicios sanitarios de la Argentina, y él aparece también como candidato junto a su socio, Mauricio Filiberti. Claro, son ganadores que se entremezclan con los perdedores que a su vez ganan en otra cosa, ¿no? Marcelo Mindlin, por ejemplo, cerró su planta de caucho en Santa Fe, pero tocó la campana en Wall Street por Loma Negra esta semana. Se quedó con un activo estratégico por chauchas, porque los brasileños vendieron desesperados hace 2 años y medio que no se hace obra pública en la Argentina. Toda esta gente está apretando el acelerador porque ven que Milei se derrite en las encuestas y ven que hasta acá tal vez ya dio todo lo que podía dar. Es lo que pareció decir un banquero muy cercano a Milei, que fue candidato suyo en las elecciones a senador, que casi entra, que es Juan Napoli, el dueño del Banco de Valores. Escúchalo. ¿Qué fue lo mejor, Juan, que hizo desde tu visión, ¿no? Que hizo Milei en términos económicos y qué errores a lo largo de este tiempo? Mira, básicamente, insisto, es una persona muy previsible y por lo menos lo que me dijo a mí 2 años, 1 año antes, lo hizo todo. Lo hizo todo. Y me parece que más que error, lo que está faltando claramente es que llegue a más gente las reformas y los resultados. Es claro eso. Llega a la clase media y a la... Es medio repetitivo, ¿no? Pero Sí. obviamente estamos teniendo, esto lo estamos escuchando en todos lados, energía, minería y agro que está fantástico, y la industria y el comercio y la construcción que está mal. Unos sectores son oferentes de divisas, oferentes de empleo, otros demandantes de empleo, demandantes de divisas. Bueno, ese es el gran problema a resolver. El establishment que se pregunta si llegará tiempo para construirle un sucesor potable a Milei, se choca por momentos con la aspiración de Washington, que es que Milei reelija. Todavía es que Milei reelija. Esto lo escuchó de boca del propio embajador Peter Lamelas, el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, que se lo cruzó y que escuchó un comentario francamente audaz por parte de un embajador extranjero. Le dijo, ¿de verdad se va a presentar a presidente usted? Escuchaban otros varios. Pero ¿eso no divide al centroderecha? Claro, para Estados Unidos lo que pueda pasar en las elecciones de primera vuelta es clave porque saben que en un balotaje Milei la tiene complicada. De vuelta, audaz por parte de un embajador referirse así a la cocina de las candidaturas de una elección presidencial, ni más ni menos. Pero claro, estamos en una era pornográfica
en las relaciones internacionales. Y esto, bueno, es exactamente el tipo de comentarios que se están escuchando. Cerremos con Luis Caputo y su anuncio de los préstamos en dólares. ¿Qué busca el ministro? Básicamente reactivar la economía, hacer algo para que se muevan esos sectores que no levantan, los que enunciaba Napoli, la construcción, la industria, el comercio. Para eso, a lo que decidió echar mano es a los depósitos de los ahorristas en el sistema financiero. Tuvo que levantar regulaciones que habían redactado en 2002 desde el Banco Central para habilitar que esos dólares puedan ser prestados en un principio a empresas, pero ya no empresas que generen dólares, sino a empresas en general. Lo van a poder hacer los bancos hasta por un 15% de los depósitos que tengan, y quien recibe ese préstamo va a estar obligado a liquidarlo en el mercado de divisas local. O sea, Caputo se asegura además más oferta de divisas acá para frenar el dólar y mantenerlo planchado, también con el propósito de llegar mejor a las elecciones. Hubo una ola de reacciones frente a esto y no fue buena. Opinó, por ejemplo, Guido Sandleris, el expresidente del Banco Central en la época de Macri. Esto que dijo fue lapidario. He apoyado muchas de las medidas que ha tomado el equipo económico de Javier Milei en estos 2 años y medio. Sin embargo, creo que esta es una mala idea. Erosiona, dice Sandleris, uno de los pocos consensos relevantes que la Argentina había podido construir. Una regulación prudencial muy estricta del sistema bancario en dólares. El monto autorizado es acotado, el precedente que se establece, no. Otro que protestó, Andrés Neumeyer, profesor de la Universidad de Itela, hombre muy cercano a Federico Sturzenegger, que dicen que también estaba en contra de esta medida. Este hombre, que insisto, fue director del Banco Central y una de las figuras claves en aquel primer momento del gobierno de Macri, puso: el populismo crediticio es una de las razones por las cuales es saludable un Banco Central independiente. La relajación de las restricciones al descalce de monedas crea un riesgo sistémico. También dijo lo suyo Eduardo Levi Cellati, otro economista que simpatiza bastante en general con este gobierno, que lo dijo medio crípticamente, pero que advirtió también el riesgo que esto genera. Y lo dijo Eduardo Kachanowski, quien fuera uno de los propagandistas de Milei en un principio, que dijo lo siguiente. Y la pregunta es, bueno, mira, por ahí llegás a las elecciones porque, a ver, vos crees que porque tenés el tipo de cambio quieto, vas a ganar las elecciones. Pero si la gente no llega a fin de mes y no consigue laburo, por ahí perdés las elecciones por el mal humor social. Eso le pasó a De la Rúa en las elecciones de medio término del 2001. ¿Qué pasó? Ahí había deflación, pero no había trabajo, había recesión. Bueno, esa combinación de falta de trabajo y recesión es la que Caputo busca destrabar con los préstamos en dólares. Me preguntás a mí, no creo que vaya a haber una ola de préstamos en dólares. Los veo a los bancos muy cautelosos, a pesar de que hicieron mucho lobby para obtener esta relajación. Los veo muy cautelosos a la hora de ofrecer estos préstamos. Ya tienen un lío grande con la mora en personas. Esto no aplica a personas, solamente es para las empresas. Da la sensación de que tampoco las empresas se van a tirar de cabeza a endeudarse en dólares en este contexto, porque el problema que tienen es que la gente no les compra nada y cuesta pensar en que esto vaya a servir para reactivar la economía como necesita Milei antes de las elecciones. El fantasma del corralito ya lo despertaron. Yo podría decir que volvió 2001, que estamos a las puertas de un problema bancario. La verdad que no. La verdad que esta regulación fue así de estricta durante todos estos años y desactivó un problema grave que ahora tímidamente vuelve a activarse. Ahora, lo concreto es que vuelve a activarse.
y que más allá de que no sea la misma situación que cuando los bancos habían prestado todos los ahorros en dólares que tenían depositados a personas que después de la devaluación no pudieron pagar esos préstamos, ahora el riesgo del descalce de monedas se suma al riesgo que ya tenía de bancarrota generalizada un modelo como este. Es una economía endiablada de la que le cuesta salir a la ultraderecha y en la que le cuesta mostrar resultados para llegar más competitiva a una elección que se le asoma más complicada de lo que preveía.